es la enzima DAO y cuál es su función en nuestro cuerpo? Es una enzima que sirve para eliminar la histamina de los alimentos, y no solo la histamina de los alimentos, sino aquella histamina que se encuentra en nuestro intestino. Cuando pensamos en histamina, todo el mundo, la mayoría pensamos en alergias, pero ¿qué es realmente? Vamos, que por todos lados recibiremos. El estrés crónico no es bueno para nadie ni en ninguna situación. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, muy bien, aquí estamos con Sara. ¡Qué guay! Ahora la presentaremos, pero antes quería abrir un poco un melón, porque es que me estoy encontrando cada vez más en consulta, sobre todo, ¿no? Esta parte digestiva con muchas desregulaciones, pero cada vez más síntomas extradigestivos, como ya pueden ser pues, erupciones, muchos dolores de cabeza, incluso migrañas, y mucho más frecuente de lo que me lo solía encontrar. Sí que es verdad que se ha puesto bastante de moda el tema de la histamina, todo el mundo, histamina, tal, también hay muchos profesionales que divulgan acerca de ello, pero realmente hay gente que yo creo que tendría que prestar atención porque está afectada, ¿no? Y es un tema. Entonces nos gustaría que hoy con Sara, que ahora lo presentaremos, pero abriéramos un poco este tema, que yo tampoco soy muy conocedora, así que tengo mil ganas de aprender, que me encanta. Así que nada, empezamos, ¿no? Súper. La verdad es que al final yo creo que se confunden mucho porque hay como muchos síntomas extradigestivos, hay muchas confusiones. Así que para eso tenemos hoy a Sara Sánchez, especialista en la materia, dietista, nutricionista, que aborda sobre todo este tipo de casos en consulta y que hoy vamos a desgranar bien y vamos a hablar en detalle. Sara Sánchez ejerce como dietista nutricionista, atendiendo a pacientes con patologías diversas, específicamente con déficit de DAO. Asimismo, participa en la creación y divulgación de contenido específico enfocado a profesionales de la salud y pacientes. El conocimiento científico y clínico sobre este ámbito le ha permitido formar parte como docente en el programa de licencias para profesionales de la salud que quieren especializarse en déficit de DAO. Bienvenida, Sara, qué ilusión. Sara estudió conmigo en la uni. Sí. Esto es súper chulo. Es muy guay. Bueno, esas conexiones que se crean y después La dices, verdad. wow. Y tanto. Me hace especial ilusión que estés hoy aquí y que, bueno, muchas gracias por venir y por podernos aportar a nuestra comunidad tu granito de arena. Así que, bueno, bienvenida. Muchas gracias Claudia, Marina, es un placer estar aquí con vosotras y muy contenta de poder compartir este rato con vosotras, conocimiento y bueno, que sea un ratito muy ameno. Qué guay. Antes de nada, abro un pequeño cajón para comentaros que este capítulo va a estar patrocinado por una marca de suplementos Norsan, especialistas en omega 3. Ya sabemos que el omega 3 es un nutriente clave cuando hablamos de inflamación, de salud en general, de salud digestiva, ¿no? Entonces, desde Dúo Digestivas nos encanta colaborar con marcas que trabajan desde la evidencia científica, desde la transparencia y que tienen un compromiso real con la salud de nuestros pacientes y de la sociedad. Así que, bueno, si queréis revisar sus productos, podéis ver su página web y utilizar nuestro código Dúo Digestivas para obtener un 10% de descuento en caso de que os encaje. Entonces, para empezar un poquito, Sara, cuéntanos un poquito qué es la enzima DAO y cuál es su función en nuestro cuerpo, así para que la gente pueda entenderlo. Bien, la enzima DAO es una enzima que sirve para eliminar la histamina de los alimentos, y no solo la histamina de los alimentos, sino aquella histamina que se encuentra en nuestro intestino, que puede producirse a partir de nuestras bacterias. Y esta enzima se encuentra en el intestino. Qué guay. Muy bien. Y cuando has dicho histamina, cuando pensamos en histamina o dices histamina, todo el mundo, la mayoría pensamos en alergias. ¿Pero qué es realmente? La histamina es una molécula que encontramos en el propio cuerpo de forma endógena, que sí que cumple funciones importantes, como fabricar ácido clorhídrico, por ejemplo, para hacer una buena digestión, pero también encontramos histamina en los alimentos. Esta histamina pues, debe eliminarse porque no cumple ninguna función vital. Entonces, bueno, en una alergia sí que esta histamina que tenemos dentro de nuestro cuerpo sí que cumple funciones importantes y activa y se libera cuando el sistema inmunitario se activa, en el caso de una alergia, pero ahora veremos que en el caso del déficit de DAO es un mecanismo un poco distinto, donde el sistema inmunitario no está activado.
Por lo que en muchos casos que pensamos que puede ser mala, ¿no? Entre comillas, o que igual no nos está beneficiando, ¿es así? ¿Realmente es mala en nuestro cuerpo? Realmente la histamina que todo el mundo tenemos en nuestro cuerpo, la llamada endógena, sí que es importante y cumple funciones vitales. Esa es esencial. Pero la histamina alimentaria no. Y por lo tanto, si no la sabemos eliminar correctamente, ahí es cuando realmente ocurren síntomas que no deberíamos normalizar. Claro, es que yo pienso que si existe algo endógeno en nuestro cuerpo, su función tendrá, ¿no? O sea, que yo creo que nada está por estar, siempre cumple una función. Totalmente. Súper. Entonces, ¿qué pasa cuando esta histamina no se degrada correctamente? Pues esta histamina, cuando no se elimina bien, cuando nuestra enzima diaminoxidasa, la enzima DAO, no funciona del todo bien, esta histamina pasa al torrente sanguíneo, se absorbe y pues recorre los distintos órganos, no llega a activar los distintos receptores que tenemos repartidos en todo el cuerpo, y ahí pues se activan todos estos síntomas, un gran abanico de síntomas. ¿Vale? Claro que luego hablaremos de estos síntomas porque muchas veces pueden ser muy, muy difusos. Entonces, podríamos entender que funciona un poco como una posible alergia, entiendo, cuando no la podemos degradar bien y comentas, ¿no?, que se va transportando y llega a diferentes sitios en nuestro organismo, entendemos que puede funcionar como una alergia. ¿O no sería del todo así? No sería del todo así porque realmente en el caso del déficit de DAO no se activa el sistema inmunitario, cosa que en una alergia sí. Claro. Sí que es cierto que los síntomas, pues bueno, sí que pueden ser un poco complicados de discernir, porque sí que en ambas situaciones pueden existir síntomas respiratorios, pero el mecanismo de acción no sería el mismo. Ahora hemos comentado ya bastante en esta primera parte el tema del déficit de DAO, y yo creo que la gente que nos está escuchando específicamente, seguro que mucha gente lo conocerá, pero mucha otra seguro que no lo conocerá o le sonará chino. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco más qué es o cómo nos puede afectar, etcétera? Sí, cuando existe esta condición, este déficit de DAO, pues como hemos comentado, esa enzima que sirve para eliminar la histamina alimentaria o la histamina bacteriana no funciona del todo bien, y por lo tanto podemos tener varios síntomas, ¿no? Síntomas tales como, por ejemplo, a nivel neurológico, pues crisis de migraña, mareos, cefaleas, dolores de cabeza. Síntomas, por ejemplo, a nivel respiratorio, pues rinitis, congestión nasal, rinorrea, estornudos, por ejemplo. A nivel digestivo, pues desde distensión abdominal, gases, cambios en el ritmo intestinal, tanto diarrea como estreñimiento. Síntomas, por ejemplo, dérmicos, ¿no? Estas urticarias o picores, rojeces, por ejemplo. Síntomas también a nivel locomotor, desde dolores articulares, musculares, fatigas, ¿no? También todo esto está muy vinculado. Dolores de regla intensos. Claro, es que esto es súper difuso. Un paciente te viene a consulta y o tienes muy presente la condición del déficit de DAO, o es muy probable que son síntomas que igual no le prestemos del todo. No es que no le prestemos atención, ¿no?, pero que son muy difusos. Y este déficit, o sea, ¿yo lo puedo adquirir un día por malos hábitos? ¿Por alguna situación específica? ¿Me viene dado y si no me viene es que no me va a venir nunca? ¿O cómo? Esta es muy buena pregunta. De orígenes hay básicamente dos. Uno que sería el genético, es decir, que tenemos una alteración en el gen que sirve para fabricar esa enzima DAO. O bien puede ser origen secundario, que llamamos, que sería el adquirido, ¿no?, por una otra causa, que podría ser una inflamación intestinal, una disbiosis intestinal, un SIBO. Bueno, hay distintas causas que también podrían hacer que tuviéramos esta condición. Vale. Claro, porque de alguna manera, como has comentado que la enzima DAO se encuentra a nivel intestinal, entiendo que cuando hay alguna patología asociada que produzca inflamación, ya sea disbiosis, SIBO, etcétera, podría generar este déficit de DAO, entiendo, ¿no? Sí, completamente. Cualquier condición que pueda producir una inflamación intestinal
podría conllevar a una disminución de esa actividad enzimática y por lo tanto pues que la histamina se acumule más en el cuerpo, nos active los distintos receptores y tengamos estos síntomas. Que en ese sentido entendemos que entonces sí tendría cura, que esto es, ¿no?, una pregunta que te deben hacer mucho en consulta de Muchísimo. ¿tiene cura, no tiene cura? ¿Indagáis o hacéis pruebas en relación un poco a todo lo que es, cuál es el origen y demás? Sí, de hecho lo primero que ya nos tiene que llamar la atención es la clínica del paciente. Entonces cuando tú ya sospechas de que este paciente tiene 2 o más de 2 sistemas del cuerpo afectados, ya nos tienen que saltar las alarmas. El otro paso, porque siempre nos viene bien apoyarnos de una base más objetiva, sería hacer una prueba. De pruebas hay 2 y de hecho la primera que podríamos hacer es el test de la actividad de DAO en suero, que nos indicaría si esa enzima funciona a una alta o baja actividad. Luego hay otra prueba que desde el 2019 se realizó, que es el test genético, en el que vemos dentro de este gen que sirve para fabricar la enzima DAO si hay alguna alteración en las 4 variantes que conocemos actualmente. Porque digo yo hago preguntas, ¿eh? Sí, sí. Si yo tengo un paciente, porque me pasó algo similar, tengo un paciente con un IMO brutal, que ya estoy viendo que tiene muchas de las afectaciones que tú me acabas de mencionar, que podemos sospechar en histamina, y te llega al cabo de poco con una prueba para saber si tiene niveles de histamina altos o no, pero derivada por el médico, no por mí, y te viene y te dice, no, es que mi problema es la histamina, y vengáis... Claro, es posible, ¿no?, que esta no degradación óptima de la histamina venga como consecuencia de un SIBO, un IMO, puede ser. Sí, no sabemos qué es lo que viene primero, si el huevo o la gallina, pero sí que es cierto que son 2 condiciones que vemos en consulta que están íntimamente ligadas, porque al fin y al cabo una disbiosis intestinal podría hacer que tuviéramos más bacterias histaminogénicas, es decir, que crearan... Que producen histamina. Efectivamente. Incluso, pues, si pues, no degradamos correctamente la histamina, eso puede promover que tengamos más inflamación intestinal y puede conllevar a una disbiosis, por ejemplo. Es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Un círculo vicioso que es difícil de realmente saber cuál es el primero, pero sí que están íntimamente vinculados. Y tiene que ver, o sea, si yo me hago la analítica en suero, me has dicho, ¿no? Sí. Que salga elevada con que tenga un déficit de la enzima DAO, o sea, ¿siempre sale elevada la histamina en suero? Sí. Buena pregunta. De hecho, pocas veces pedimos la histamina en sangre. Es muy variante, al Sí. final no es una prueba concluyente, No. entiendo, porque en función de lo que haya comido, el punto en el que me encuentre, puedo tener más liberación, entiendo. Exacto, no sería una buena referencia ni es un parámetro para diagnosticar un déficit de DAO. Pues hace bastante. Sí, lo que sí que serviría para diagnosticar es la actividad de DAO en suero y el test genético. El test Vale. que mira el gen AOC1, que es el que sirve para codificar la enzima DAO. Y que tengas este gen implica que tengas sí o sí déficit. Este gen lo tenemos que tener todos. Vale. Pero si hay alguna alteración en alguna de las 4 variantes de este gen, ya podemos sospechar. Vale. Importante aquí, si sale alguna variante alterada, bueno, ya nos indica que sí que hay predisposición genética a tener un déficit de DAO, pero hay que ver si el paciente también presenta clínica, porque Claro. una cosa es la predisposición genética y otra cosa distinta también es manifestar estos Claro, porque síntomas. también aquí va a tener mucho que ver la epigenética. Si es una persona que tiene muy buena salud digestiva, que de alguna manera, ¿no?, cuando yo he llevado algún caso de este estilo, que ya me han traído las pruebas y hemos trabajado mucho esa parte digestiva y hemos visto que el rango de tolerancia a nivel histaminérgico en cuanto a alimentos, oye, pues mejora muchísimo cuando mejora mucho la salud digestiva. También es cierto que recuerdo que depende de las variantes que tenga alteradas. Entiendo que no es lo mismo tener una variante alterada que 3, ¿no? Entiendo que ahí también la predisposición genética será diferente. Porque antes has mencionado muchos síntomas que la verdad me dicen que es por exceso o me dicen que es otra cosa y me lo creo, pero ¿por qué hay síntomas tan distintos en tantas partes del cuerpo? Y tan difusos, Sí. porque no queda del todo claro. Es decir, muchas veces yo juego mucho con el tema de... ¿Tienes como sensación de que estás como constipada o constipado, ¿no? Un poco en esa línea.
realmente hay mucha gente con alergias y ahora que viene una época primaveral, pues ahora en breves, es muy difuso, ¿no? Sí, aquí una pista que nos podría ayudar es primero descartar también otras causas, ¿no? Si hay síntomas respiratorios, pues ir a un alergólogo a ver que nos diga si tenemos alguna alergia o no. En este caso sería el típico paciente que le realizan todas las pruebas habidas y por haber de alergias, todo sale bien, y quizás pues la etiqueta es alergia idiopática, ¿no? Que no se conoce el origen, pero el paciente no solo tiene síntomas a nivel respiratorio en épocas de pues, primavera y demás, sino el resto de años. Qué frustrante, ¿eh? Sí, realmente son pacientes que ya llegan a consulta muy cansados, han dado muchísimas vueltas, han visitado a muchísimos profesionales y bueno, sí que es una situación un poco delicada en este sentido. Y si no tienes pruebas concluyentes en cuanto, o sea, puedes sospechar, pero no tienes pruebas, ¿empiezas a trabajar ya con este paciente o primero haces ciertos descartes? Sí, si realmente el paciente ya viene con muchos síntomas que podrían estar vinculados al déficit de Down, empezamos el tratamiento. Porque realmente lo que queremos es que el paciente se encuentre mejor. Entonces, si ya tenemos la clínica, pues empezamos a trabajar. No obstante, siempre es interesante y recomendable y queremos tener un resultado objetivo de sus pruebas. Entonces, sí que sería interesante pues, poderlas pedir. Claro, a mí lo que me suele pasar mucho es que yo ya con el análisis clínico veo muchos síntomas que digo, ahí puede haber algo con la histamina, pero yo sé que seguramente no será el problema, sino que está siendo entre que come, yo qué sé, mucho tomate, mucha lata de no sé qué, y que también tiene pues un sistema digestivo alterado, digo, ahí debe haber un caldo de cultivo heavy, pero cuando lo mejoramos, digo, vale, pues ya está, ¿no? O sea, nunca he acabado pensando voy a derivar porque tiene un déficit, no sé si es muy común. Bueno, sí que es cierto que estas pruebas ya el mismo paciente las va haciendo, ¿no? Y es lo que nosotras nos encontramos. Porque se informan en consulta. mucho también. Claro, sí. Entonces ya vienen habiendo pasado por muchos cambios a nivel alimentario, con una relación con la comida un poco complicada, con aversiones a alimentos. Entonces sí que es cierto que, bueno, es importante conocer cómo está el paciente, cómo se encuentra, qué pruebas le han hecho, qué pruebas no le han hecho, y a partir de ahí buscar. Evidentemente, si aún con el tratamiento el paciente no mejora, tenemos que abrir y indagar y tirar del hilo a ver qué más puede haber por ahí de forma paralela que nos impida la mejoría. Súper. Al final encontramos muchos síntomas difusos que has comentado antes muchísimo. Algo muy destacable es la migraña. Al final yo creo que te incapacita mucho y es algo, yo que sufro alguna, horrible. Entonces, ¿es la migraña, Sara, imprescindible en un déficit de DAO tenerla? Pues gracias, Claudia, por preguntarme esta cuestión, porque realmente sería un mito. O sea, no es imprescindible tener migraña para considerar un déficit de DAO. Sí que es cierto que es uno de los síntomas, a mi parecer, más invalidantes, más incapacitantes, pero no sería imprescindible. Mientras podamos ver que hay dos o más de dos sistemas del cuerpo alterados, ya podríamos sospechar. Como esos dolores premenstruales, por ejemplo, esta dismenorrea tan potente y una rinitis, ¿no? Exacto. Eso ya sería como de sospecha. ¿Y te viene mucha gente con erupciones en la piel, ronchas? Esto... Sí, síntomas dérmicos, pues como bien dices, picores difusos, rojeces, urticarias, todo esto sí que estaría... Yo lo que pregunto mucho y veo mucho es reacciones al cambio de temperaturas, ya sea con el agua o con el aire, al sudor, a las picaduras de mosquito. Todo esto lo veo mucho. Sí, también serían pistas, ¿no? Que nos podrían indicar que por ahí hay alguna alteración. Justo. Y el tema de la alimentación, ya vamos, Clau. A mí me fascina. Y yo quiero saber, porque yo he de decir que al inicio, bueno, tú sales de la carrera y aprendes y, bueno, intentas aplicar todo, ¿no? Me encontré un caso de una paciente que era claramente, o sea, respondedora a mal de alimentos ricos en histamina. Y lo vi y le hice una dieta sin histamina. Y claro, yo ahora lo veo y digo, madre mía. Es muy heavy hacer una dieta sin histamina, es muy dura. Claro, y además yo la veo muy deficitaria en nutrientes, entonces creo que es un valor muy increíble para el profesional, pero para el paciente me parece increíble.
¿Es necesario hacerlas siempre? A ver, buena pregunta. Un matiz también importante es que una dieta sin nada de histamina casi que Es imposible. Entonces, por eso nosotras decimos una alimentación baja, una dieta baja en histamina, ¿no? Claro. Entonces, sí, evidentemente es un reto para el profesional y para el paciente. Claramente es una dieta que en un periodo de tiempo de 4 o 8 semanas es factible y es necesaria, ¿no? Pasar por ahí para que el paciente pues, pueda bajar su acumulación y pueda mejorar. Pero aquí la importancia de, como profesionales, asegurar que los nutrientes más limitantes de esta dieta, como puede ser el calcio o el omega 3 incluso, pues poder encontrar otras estrategias que podamos incluir para pues, no hacer un déficit nutricional importante. Claro. Y has dicho 4 o 8 semanas porque entiendo que es temporal. ¿Qué rango o cómo vas ajustando con cada paciente? ¿Cómo es el flujo más o menos que seguís? Esto es algo muy personalizado, pero lo que está claro es que la primera fase, que es la más estricta, dura lo mínimo necesario para que el paciente pueda mejorar, pero no nos podemos quedar ahí, que es un error que muchos pacientes, incluso antes de venir a consulta, ¿no? Pobres, están desesperados y llevan 1 año o 2 años en una primera fase de dieta baja en histamina. Muchísimo Y yo me he tiempo. encontrado con gente que le explota la cabeza de, es que me han dicho FODMAP y baja en histamina. Y yo digo, wow, o sea, ¿Y qué no comes? comas nada, bebe agua. Es un reto, es muy complicado. Nosotras en consulta en alguna ocasión hemos tenido que juntar estas dos Sí. dietas, pero siendo muy conscientes de que tiene que durar muy poquito tiempo y a la mínima que el paciente mejore empezar con las reintroducciones. Claro, claro. ¿Cuál dirías que es el alimento, no sé si después lo teníamos que hablar, pero ¿cuál dirías que es el alimento que sí o sí piensas como primero a eliminar en una dieta baja en... O sea, ¿cuál escogerías? ¿1 o 2? Vale, es un tema complicado, ¿eh? El primero, quizás diría, por ejemplo, los enlatados, porque, bueno, son alimentos con una carga histamínica importante. ¿Da igual qué tipo? Sobre todo, pues, por ejemplo, algo que solemos utilizar mucho en casa, pues latas de atún, por ejemplo, o incluso los alimentos más fermentados como quesos muy potentes. Y luego el alcohol, por ejemplo, ¿no? Que está muy sí, y está muy presente en nuestra cultura, pero realmente cuando el paciente logra reducir o evitar su consumo, la mejoría es brutal. Importante. Y hay un punto también, de alguna manera, lo que hacemos mucho del batch cooking. Para este tipo de pacientes entiendo que en ciertos puntos no es del todo recomendable. Sí que sería recomendable, ¿Sí? pero teniendo en cuenta, pues... ¿Qué tipo de alimento, no? Igual. No tanto eso, sino el método de conservación, porque Vale. si realmente cocinamos por lotes, pero congelamos bien esos alimentos con un tupper que esté bien cerrado, hermético, lo descongelamos de forma correcta, nunca a temperatura ambiente, sino en la nevera el día anterior, Vale. o incluso en ese mismo momento descongelar en el microondas y listo. Yo sí. me refiero, por ejemplo, a algo que yo recomiendo mucho en consulta a nivel organizativo, en el sentido de, pues hago diferentes platos que tengan proteína, vegetales, carbohidratos y que, por ejemplo, pues lo voy combinando como para 3 o 4 días en la nevera, sin congelación. ¿Esto sería recomendado para una persona con déficit de DAO? Aquí aplicaríamos lo mismo que una persona que no tuviera déficit de DAO. Por ejemplo, sabemos que si el alimento está bien cocinado, en la nevera pues 2 o 3 días nos puede durar. Vale. Quizás, por ejemplo, el arroz, que es más perecedero, no sería lo mejor tantos días, pero se aplicaría un poquito la misma lógica que a una persona sin déficit de DAO. Ok. ¿Y qué errores ves más comunes en este tipo de alimentación baja en histamina que te encuentras? Vale. El primer error es sobre todo pues seguir una dieta baja en histamina muy bien, por ejemplo arroz, pollo y poco más, y estar pues casi todos los días comiendo lo mismo, ¿no? Vale, es una alimentación baja en histamina, pero en ningún caso equilibrada ni saludable. Claro. Entonces, el hecho de hacer déficits nutricionales pues sería un punto muy importante a tener en cuenta. Y el segundo sería esa relación con la comida, ¿no? Que se va deteriorando porque
los pacientes pues al final algunos pueden coger aversiones a ciertos alimentos que luego, después de tanto tiempo de haberlos eliminado, el hecho de volverlos a reincorporar pues les genera miedos, inseguridades, miedo también a volver a encontrarse mal, por ejemplo. Entonces, estos dos serían los errores más frecuentes que vemos en consulta. Yo, que antes he dicho que no acostumbro, por decirte que no he tenido nunca un paciente con déficit de DAO, tampoco lo he hecho, pero quiero preguntarte, ¿se podrían beneficiar de dar DAO aunque no tengan déficit de DAO? ¿Te refieres a la suplementación Sí. de la enzima? Sí. Vale, a ver, si el paciente tiene síntomas vinculados al déficit de DAO, no sería mala idea pues juntar, reducir su carga histamínica de su alimentación con el apoyo, el soporte de tomar la enzima DAO. Daño no le va a hacer, pero sí que es cierto que siempre es interesante pues basarnos con realmente la evidencia de que el paciente tenga déficit de DAO, pero podría ser una prueba. Vale. Es decir, ¿cuándo recomiendas este tipo de suplementación? Es decir, mientras haces una dieta baja en histamina o a diferentes puntos del tratamiento, ¿la mantienes siempre? ¿La retiras? ¿Cómo funciona? Al inicio del tratamiento la ponemos porque nos ayuda muchísimo a poder avanzar más rápido, que el paciente se encuentre mejor y a la vez empezar más con las reintroducciones a nivel de alimentos ricos en histamina. Depende del origen del déficit de DAO, si es genético o no, pues el tratamiento va a cambiar. Si es un déficit de DAO genético, pues la enzima DAO sí que nos va a ayudar muchísimo siempre que vayamos a hacer una comida rica en histamina, tomarnos la enzima DAO. En el caso de un origen adquirido secundario, pues una vez resolvemos la causa que no hará provoca el falta, déficit de claro. DAO, ya está. ¿Y hay algún equivalente? ¿Existe algún otro equivalente a la enzima DAO a día de hoy? No, simplemente existe la opción vegetal y la opción Vale. de origen animal. Vale. 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 Tú, Sara, a nivel ya más personal, ¿lo ves como un parche o como una herramienta puntual? Es decir, al final hoy en día la realidad es que lo que vemos en consulta es que vamos tapando parches, no tanto nosotras que trabajamos más de manera integrativa, ¿no? Pero los pacientes que vienen, sobre todo con diferentes desregulaciones digestivas, hormonales, suelen venir pues con parches, tómate esto para aliviar el dolor, tómate esto para que te venga bien la regla, ¿no? Al final un poco en la línea. Entonces, quiero preguntarte, este tipo de suplementación, esta enzima DAO que suplementamos, ¿tú cómo la ves? ¿Como un parche o cuál es tu opinión sobre esto? Tenemos que verla como una ayuda y es como nosotras la utilizamos. Nos ayuda mucho a que el paciente también pueda disfrutar de alimentos ricos en histamina y que formen parte de su alimentación quizás de forma más puntual. Y otro punto importante también, pues el hecho de salir a comer fuera de casa, que no podemos olvidar que somos seres sociales y que la vida social también tiene que formar parte de nosotros. Entonces, no sería en ningún caso un parche, sino una ayuda para poder avanzar, que el paciente se encuentre mejor y poder normalizar un poquito más la situación. También es importante tener en cuenta que la base del tratamiento es la dieta, nunca la suplementación. Entonces, la suplementación va a ser una ayuda y en función del origen, tal y como hemos dicho, pues la vamos a utilizar de una forma u otra, pero la base del tratamiento es la alimentación. Qué guay. Qué guay. ¿Y cuánto, ya preguntas que voy haciendo, cuánto más o menos, o sea, vas introduciendo, cuánto tiempo tarda más o menos en recuperarse cada persona? Sé que igual que un SIBO es muy difuso, pero de forma general son tratamientos muy largos, la gente se va adaptando bien. Entiendo que también cuando das en el punto, ¿no? De decir, vale, es esto, también la mejora es mucho más rápido. Completamente. Decir un tiempo es muy difícil porque la cada verdad es que paciente es un mundo. Lo que está claro es que cuando consigues atar cabos, ¿no? Y no solo focalizarte en una única cosa, sino tratarlo de forma global, integral, esto ayuda a que realmente la mejora del paciente sea pues realmente significativa. Una última pregunta. Yo quiero preguntarte, cuando hay un exceso de histamina, ¿qué ves normalmente que le pasa al estómago? ¿O al paciente a nivel digestivo?
¿has visto tú en consulta con tus pacientes tu experiencia como más relación con una cosa que con otra, sobre todo a nivel de estómago, ácido gástrico, hay sintomatología a nivel más superior, no tanto colon? Sí, síntomas que podrían darnos alertas sería, por ejemplo, pues distensiones abdominales, cambios del ritmo intestinal, diarreas o estreñimientos, gases, por ejemplo, síntomas que pueden estar vinculados también a una disbiosis intestinal, a un SIBO. Entonces, bueno, también podría ser otro tema a tener en cuenta. Porque a nivel de eructos, acidez, reflujo, mala absorción de vitaminas, todo esto sí, no... Sí, por ejemplo, esa sensación de reflujo, acidez también podría estar vinculado. Y aquí, pues bueno, deberíamos ver si el paciente con el tratamiento mejora o no. En caso de que no mejore, pues debemos tirar del hilo a ver si hay otra alteración o un helicobacter, por ejemplo, ¿no? Que nos pueda producir también sintomatología. Me parece fascinante y seguro que debe ser súper reconfortante, Sara, porque al final hay síntomas asociados al déficit de DAO muy incapacitantes, como hemos dicho, y son pacientes que cuando das en el clavo se sienten tan bien y les cambias tanto la vida que debe ser muy reconfortante y también muy bonito este tipo, ¿no?, de ayudar en este tipo de patología. No sé si te suele ocurrir. Pues sí, la verdad es que siempre lo digo, es una profesión que engancha, porque realmente es cada día un reto. El hecho de que te llegue a consulta a un paciente que ha recorrido 1000 caminos, que viene desesperado, es un reto a nivel profesional, ¿no? Poderle ayudar. Es un placer también darle la mano y poderle acompañar con este proceso. No es fácil, requiere mucha paciencia, mucha disciplina también, pero es muy gratificante. Además yo creo que lo tuyo, como es tan nicho, tan específico, es que a la que tocas la tecla es que la persona se le debe iluminar la vida de nuevo, ¿no? Porque no es vamos a aprender a comer saludable, ¿no? Que eso ya como que es más normal o no es un cambio tan heavy. Ya viene mucha gente ya directa. Aprovechando que venía Sara, lanzamos el otro día con nuestra comunidad dudas, preguntas, cositas que surgieran y hemos comentado, bueno, hemos recogido 4 preguntas que nos han hecho en relación si es verdad, es falso y tal. La primera ya nos la has comentado, que era si tengo migrañas seguro que tengo déficit de DAO. Nos la has explicado súper bien, esta ya como evidentemente no todo es déficit de DAO y no todos son migrañas. Pregunta una chica, ¿el vino siempre está prohibido? Buena pregunta. El siempre yo lo quitaría, porque es cierto que es un alimento, un producto desaconsejado. ¿Por qué? Pues porque el etanol puede llegar a competir para degradarse con la histamina, por lo tanto no nos interesaría. El vino tiene una doble fermentación, tiene mucha histamina, pero en un caso puntual, una boda, un cumpleaños que te apetezca y tomando las recomendaciones de tomártela encimada o antes y demás, pues bueno, podría tener cabida de forma muy puntual. Aunque como nutricionista no voy a recomendar. Claro, al final, exacto, totalmente. Y eso siempre lo digo, pero al menos en mis casos, no sé si en este, por lo que veo también piensas como yo, lo que puedas hacer un día no te va a llevar al punto de inicio en ningún caso. Totalmente. O sea, es que siempre... ¿Y la boda mañana que de mi hija, qué hago? Bueno, pero al final son pacientes que se han encontrado muy mal y no quieren reconectar de nuevo con esta situación. Entonces también entiendo... Está bien que lo pregunten, pero que yo creo que es que aunque te bebas 2, es un día. No vas a volver, porque tú ya llevas un trabajo hecho, lo vas a seguir haciendo. Totalmente. Y estás en el buen camino. Súper. Luego también nos preguntan, si hago dieta baja en histamina, ¿ya está todo solucionado? Ojalá. La verdad que nos resolvería muchísimas cosas, ¿no? La varita mágica. Ojalá. Aquí hay que trabajar muchas cosas. Primero la causa de ese déficit de DAO, también según sea primaria o no, o secundaria adquirida. Y también, ojo, aquellos factores que puedan provocar que acumulemos más histamina, ¿no? Trabajar pues el tema de la menstruación, el tema del estrés, el tema de si hay un ejercicio físico muy intenso, desencadenantes también de histamina endógena, para poder llegar a la mejoría completa. Justo la última pregunta que nos dejaron es
bueno, que hay gente, ¿no?, que piensa que el estrés no influye en este sentido. Entonces, por lo que acabas de decir, bueno, es que yo creo que el estrés, o sea, influye en todo, y estrés de todo tipo. El fisiológico, el de me estoy separando, el de no llego a final de mes, cualquier tipo. No estoy suficiente hidratada, o sea, hay muchos tipos de estrés. Completamente. El estrés es un gran detonante de liberación de histamina endógena. ¿Por qué? Porque cuando sufrimos de estrés, sea emocional o físico, con un deporte muy, muy intenso, que eso será subjetivo según quién, provoca que nuestras células del sistema inmunitario, concretamente los mastocitos, se activan y al activarse liberan histamina. Además, cuando sufrimos un estrés sostenido en el tiempo, pues el intestino puede inflamarse, disminuye la actividad de la enzima DAO y por lo tanto podríamos acumular más histamina. Vamos, que por todos lados recibiremos, ¿no? El estrés crónico no es bueno para nadie ni en ninguna situación. Pues, oye, Sara, muchas gracias. Hemos aprendido un montón y seguro que en nuestra comunidad... Lo explicas súper, o sea, muy bien. Nos ha encantado. Qué bien. Yo, bueno, ahora este podcast cuando salga me lo reescucharé 1000 veces porque, bueno, al final hay muchos puntos clave que es importante tener en cuenta. Entonces, bueno, antes de nada, comentar también a nuestra comunidad que pueda haberse sentido identificada alguno o alguna paciente, que sepa que, bueno, puede pedir hora contigo. No sé si quieres comentarnos si actualmente dónde estás pasando consulta y demás. Igualmente nosotras dejaremos anclado en la descripción tus redes para que te escriban y demás. Y destacar que también formas parte del Instituto Internacional de Déficit de DAO, que esto es algo súper interesante. Allí que... ¿De qué manera colaboras, Sara? Pues sí, formo parte del equipo central como nutricionista y bueno, somos una red de profesionales, de médicos, nutricionistas, psicólogos, clínicos también. Así que bueno, si alguna persona, algún paciente se siente identificado, pues puede contactarnos a través del correo electrónico, página web y demás. Y desde el equipo central pues le van a derivar a los distintos profesionales según donde se encuentren. Visitamos presencialmente en Barcelona y también online a todo cualquier parte del mundo. Hombre, si van allí van a tener el refuerzo del psicólogo, o sea, creo que es Totalmente. un 360 muy guay a tener en cuenta. Sí, sobre todo el trabajo multidisciplinar, Claro. que tan importante. Claro. Súper. Bien. Pues nada, Sara, nosotras nos despedimos y muchas gracias de A verdad vosotros, por gracias. Un venir. placer. Gracias. Y nos veremos nosotras la semana que viene con un nuevo capítulo, así que gracias por estar, gracias por seguirnos, así que no te olvides de suscribirte en nuestro canal si te gusta este tipo de contenido y así pues sigues Apoyarnos. apoyándonos. Un besito. Mua.